Soy Elivec Estrada y desde Grupuestamente abordo temas que tienen que ver con los grupos y es un tema que le interesa a las organizaciones, a los emprendimientos, a las organizaciones sin fines de lucro y a todos aquellos que por alguna razón se han planteado objetivos y están conscientes que lo pueden lograr a través de los grupos. En esta oportunidad quiero compartir una anécdota que tuve en un viaje a España. Estuve en la bella ciudad de Madrid y fui con una prima y su amiga a un lugar, esos días en los cuales uno decide ir a caminar y a recorrer y a conocer. Y en esa oportunidad, bueno, yo andaba con zapatos de goma, corriendo de un lado para otro y decidimos ir a un lugar en el cual solo teníamos acceso por la amiga de mi prima, a un lugar selecto, un lugar en el que, bueno, íbamos a comer, tomar algo, tapas, como suelen decir allá en España. Y a mí me encantó el lugar, me fascinó pues el espacio para la tertulia y veía que también es un lugar en el cual se dan cita para discutir negocios, para hablar de proyectos, es lo que yo intuyo por lo que observaban las otras personas. Y yo pensaba a mis adentros, Dios mío, yo ya ando en zapato de goma, ando con el blue jean, y no sabía que iba a venir a un lugar como este y disfruté de esa tertulia, pero en el fondo sabía que no pertenecía allí, que eso, bueno, tal vez en otra oportunidad que vuelva a visitar la ciudad, tal vez no tenga ese acceso. Y esa toma de la foto que aparece en la portada de este video, me colocaron un chal y me tomó la foto, salimos hacia la terraza y vimos esa vista hermosa de la ciudad de Madrid. A todas estas ustedes se estarán preguntando el porqué de la anécdota. Y fíjense que el tema de hoy tiene que ver con membresía. Y membresía es un tema que nos ayuda a entender mucho de lo que pasa dentro de los grupos y lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en los grupos, porque tiene que ver con la pertenencia al grupo. Y esa pertenencia no está supeditada solamente a que estemos allí, que nos den acceso. No necesariamente pertenecemos a un grupo u otros nos perciban como parte del grupo por el hecho de que estemos allí físicamente o estemos en la plantilla de trabajadores porque pudiera ser una organización que trabaje a remoto, pero no necesariamente porque podamos estar allí en ese espacio junto con otras personas o seamos de esa plantilla de empleados de una organización, necesariamente estamos bajo esa condición de pertenecer, porque hay varias formas de pertenecer o no pertenecer a un grupo. Y bueno, quiero aprovechar de ilustrarlo con uno de estos gráficos que nos permiten, las esferas vienen siendo personas y dentro ya les he hablado y les he mostrado en otros videos los gráficos que es como un mapa de que pudiera tener una vista aérea de cómo se verían las personas y las posiciones, cómo están sentadas, la territorialidad del grupo, cómo está y de alguna manera eso nos muestra cómo es la organización, quiénes participan, en quiénes se concentra más autoridad, liderazgo, quiénes están más distantes dentro de un grupo y nos sirve para ilustrar las formas de membresía dentro de un grupo. Fíjense que dentro de esta esfera hay círculos concéntricos que nos hablan de el nivel de influencia de participación de los miembros de un grupo. Entonces, cuando vamos a hablar de membresía, tiene que ver con la pertenencia, estar separado o no del grupo y tiene que ver también con la voluntad de nosotros de pertenecer o no pertenecer a un grupo o pertenecer de manera involuntaria o no pertenecer involuntariamente a un grupo, aunque suene como un trabalengua. Entonces, fíjense, creo que les invito a que vean el video, uno de los videos en los que yo grabé sobre la complejidad o simplicidad de los grupos, por qué se hacen complejos, donde hablé del aspecto inconsciente y mencioné a los grupos de referencia, que es una forma de membresía, pero ya vamos a ir a ese punto. En el caso de este gráfico nos muestra quiénes están, en este caso, este grupo se ve como alta concentración
pudiéramos decir que es un grupo en el cual existe una membresía en la cual tanto hay atracción de los miembros hacia el grupo como aceptación de los miembros a los integrantes del grupo. Por supuesto, a mí se me ocurrió, tal vez le coloque y le intercale una imagen donde coloque unos ojos, porque pudiéramos un poco para humanizar el gráfico, me resulta como más gráfico que ustedes puedan ver que las personas, no solamente la posición allí, sino hacia dónde están, también se ilustra con flechas para indicar que esas atracciones y aceptación es mutua o no es mutua o está desde otra perspectiva. Fíjense que hay los que están más cercanos son las posiciones de liderazgo o mayor participación y los que se encuentran más distantes, que están en otras, fíjense que hay uno que se encuentra totalmente en la posición externa, otros bordeando, otros casi llegando al borde externo del grupo. Entonces, qué podemos identificar aquí? Cuando una persona siente que pertenece al grupo y es aceptado, pues el encuentro, si lo viéramos con los ojos, las personas, hay una atracción y aceptación. El grupo acepta a las personas y puede tener interacciones más cercanas y participación. Allí estamos en presencia de una membresía positiva, tanto la atracción desde el miembro y la aceptación del grupo. Sin embargo, hay membresías que pudieran resultar neutras y yo les preguntaría cuántas veces estamos en un grupo en el cual pudiera hacernos indiferente el estar allí y pertenecemos al grupo, pero no necesariamente nos atrae, tal vez estemos nosotros mirando a otros grupos donde sentimos más sentido de pertenencia, donde nos sentimos más parte de otro grupo. Ahora bien, hay veces esa neutralidad también se da del grupo, el grupo le es indiferente el que tú pertenezcas y el que te pliegues a las normas es que están dispuestas dentro de un grupo, porque adicionalmente el ser miembro de un grupo hace no solamente que nos sintamos que pertenecemos, sino que las pautas, las sanciones o las normas nos adherimos al formar parte de un grupo. Hay quienes les es indiferente pertenecer, participar, ser aceptado dentro de un grupo y las pautas que establece el grupo. Y hay grupos en los cuales un miembro en particular le es indiferente su permanencia dentro del grupo. Ahora bien, hay quienes, por eso decía yo lo de los ojos, que desean pertenecer al grupo y sin embargo el grupo los excluye, los rechaza o no los considera o no los toma en cuenta y es devastador para algunas personas que muchas veces sienten ese rechazo de un grupo al que realmente les atrae pertenecer, quieren pertenecer y a veces intentan hacer muchas cosas por ser aceptados dentro del grupo o cómo eso incide en su autoestima y la perspectiva que tiene, el autoconcepto que tiene el individuo, si el no ser aceptado o validado dentro de ese grupo tiene que ver con la calificación, la valoración que haya recibido por habilidades o por otros criterios en los cuales sea en el cual la persona sienta que realmente no posee o está en desventaja con respecto a otros miembros dentro de un grupo. Ahora bien, hay membresía que sería negativa, en el cual la persona permanece dentro de un grupo aun cuando no quisiera estar. Ahora, no basta solamente establecer la relación de atracción y aceptación del grupo en el cual pudiera darse membresías negativas, positivas o neutrales. También juega un papel fundamental la voluntad. Quiere decir que el individuo tiene la voluntad de pertenecer o no tiene la posibilidad, no tiene la voluntad de pertenecer y se dan estas combinaciones de membresía voluntarias, involuntarias o no membresía. Y veámoslo nosotros en la realidad. ¿Qué sucede cuando alguien permanece en una organización por los beneficios que recibe o por el estatus o por el aspecto económico, sin embargo no desea pertenecer?
y permanece allí a expensa pues de lo que realmente sus valores, sus actitudes o lo que realmente hacia lo cual siente inclinación, pero la seguridad hace que permanezca dentro de un grupo. En el caso de las membresías involuntarias, quiere decir cuando alguna situación pues que escapa de la persona pertenece a un grupo de manera involuntaria, pero realmente incluso hasta paradójicamente pudiera generarse cohesión en un grupo. Puede ser una persona que se ha privado de libertad, bueno, no desea pertenecer al grupo involuntariamente pertenece, sin embargo la situación lo lleva a permanecer en un sitio en el cual o una vicisitud, un accidente o una circunstancia que conlleva a la persona a pertenecer de manera involuntaria. Ahora, asimismo se dan otras combinaciones en las cuales la persona quisiera pertenecer a un grupo y sin embargo no es recibido, no es aceptado por el grupo y las consecuencias que genera. Y bueno, hemos visto casos en los cuales hay personas que han tomado decisiones muy desacertadas por el hecho de que quisieran pertenecer a un grupo y no han sido aceptados. Y no estoy hablando solamente de grupos adolescentes, también de grupos adultos en los cuales las personas han tomado decisiones equivocadas a raíz de su insistencia de querer permanecer dentro de un grupo. Ahora fíjense que hay un video anterior en el cual yo les mencionaba sobre las membresías, sobre grupos de referencia, como les mencioné inicialmente. Son esos grupos a los cuales nosotros hemos pertenecido y tenemos valores compartidos, creencias, paradigmas, maneras de pensar, donde este grupo de referencia va a marcar la pauta a nivel normativo o comparativo y todo lo que nosotros hagamos, que pudiera ser el grupo familiar o otro grupo que haya sido significativo. Por ejemplo, yo he observado gente que ha sido de los Scouts y su filosofía de vida, de filosofía de esa institución, impacta su manera de ser en otras instituciones, o una persona que es pro los animales, la naturaleza, hace senderismo, es posible que estos valores sean llevados a otros espacios, a otros grupos, a partir de los grupos de referencia. Sin embargo, también es importante ver que hay grupos en los cuales las personas tienen membresías múltiples y esas membresías pueden entrar en contradicción, tal como los ejemplos que les cité anteriormente. ¿Qué pasa si yo estoy en una organización que atenta contra los recursos naturales y yo soy una persona que está en búsqueda del respeto a la naturaleza y otros valores que comparto con otros grupos en los cuales yo participo? Voy a entrar en contradicción, voy a entrar en confusión, en duda, en frustración, en conflicto. A veces tenemos conflictos no conscientes a partir de las membresías múltiples. Sin embargo, yo siempre doy varias caras de las monedas. ¿Qué sucede con las membresías múltiples? También desde el aspecto positivo nos traen más relaciones. No puede ser que hay personas que generan innovación porque traen ideas nuevas de otros grupos, pueden fortalecer y enriquecer a los demás integrantes de un grupo. Entonces, la membresía en este caso es enriquecedora y no limitante. Bueno, este es un tema bien significativo, bien interesante, porque a la larga yo compararía la membresía como esa huella dactilar, ese gen. Yo me acuerdo que en una oportunidad entrevistando a un jefe de recursos humanos, me refería a una persona que no, él sentía que no pertenecía, que no era realmente del grupo de su organización. Él decía, es que no tiene el gen, haciendo una analogía, una metáfora con la parte hereditaria en la cual tenemos esos elementos comunes, y él no lo observaba y dijo, a la final las personas terminan eligiéndose y él se fue.
Entonces, vemos cómo estos aspectos de la membresía pueden fortalecer el sentido de pertenencia, va de cada uno de los supervisores, de los gerentes, de quienes conducimos, incluso al emprendimiento, que queramos fortalecer y estar muy atentos a esas diferentes formas de pertenecer o estar separado dentro de un grupo, aun cuando estemos allí. Me gustaría me refirieran cómo han sido sus membresías en los grupos en los cuales ustedes han participado o en el actual. Me gustaría leerles en los comentarios y por supuesto en reciprocidad otorgar un me gusta, compartir este video con otras personas que estén en las organizaciones o en sus emprendimientos, que quieran reflexionar y establecer estrategias. Sobre todo el interés de estos videos es la búsqueda de ver la importancia de los grupos y qué puedo hacer para mejorar la conducción de los grupos. Nos vemos hasta la próxima. Este video se me... Ahora bien, la, el querer pertenecer... Ah, no, pero ya va.